Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Eduardo López, soy el presidente de Google Cloud para América Latina. Quería agradecer a País Digital la posibilidad de poder compartir con ustedes un poco una charla sobre innovación y sobre cloud. Cómo estas dos cosas pueden ayudar en este momento en el cual estamos viviendo, donde todo lo que ha acontecido y lo que acontece nos genera a nosotros un ambiente de innovación, de desafío continuamente, tanto para las personas como las empresas. Vamos ahora al primer un poquitito revisar la agenda. En la agenda nosotros vamos a hablar un poquitito de innovación, al principio, de unos conceptos que son importantes y que creo que ayudan un poco en estos momentos para pensar. Vamos a ver cómo hacer esa innovación, qué elementos y herramientas tenemos nosotros que nos ayuden claramente con esto. En tercer punto, vamos a ver un poquitito qué está sucediendo, qué está sucediendo en América Latina, qué cosas nuevas están pasando realmente con todas las empresas y al final, algo muy importante, que es cómo ayudar en este momento, cómo ayudar a las personas y a las empresas en un contexto de desafíos muy fuertes en nuestra región, que es América Latina. Entonces, lo primero para innovar es tener una misión. Yo creo que la empresa tiene que tener una misión clara. La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y esa misión a nosotros nos da prácticamente el norte de todo lo que nosotros hacemos continuamente en Google, incluido toda cada una de sus divisiones. Y lo que nos da también es claramente, al tener una visión clara y una misión clara, nos da la posibilidad de usar la innovación de forma tal de agregar cada día más a nuestro día a día. Y mucho de la cultura nuestra tiene que ver con innovación, mucho de lo que nosotros hacemos, lo voy a ir compartiendo en algunos momentos, refiriéndolos exactamente a los puntos, pero creo que la innovación tiene que ser parte de la cultura de la compañía y uno es el desafío en este momento de cómo generarla en cada una de las empresas en las cuales estamos. El próximo punto que quiero hablar un poquitito es sobre el tema de innovación. Innovación incremental e innovación exponencial. Fíjense, la innovación incremental, ¿qué es innovación incremental? Es mejorar un proceso. Mejorar un proceso de negocios implica hacer algo con el proceso actual, agregarle algún elemento adicional, pero eso genera algo que nosotros llamamos 10%, que es la innovación incremental, que es mejoro algo que estoy haciendo. Y hay muchos ejemplos sobre este tema de innovación incremental. Hay muchos ejemplos que tienen que ver con empresas de muchos años que han hecho esto. Que, por ejemplo, les cuento el caso de Cadbury, de chocolates. Ellos van agregando nuevos sabores, van agregando nuevas formas, cambiando envases, festejos por fechas diferentes, y ellos de a poco van haciendo pequeñas innovaciones que les permiten claramente acceder a nuevos mercados, acceder a nuevos clientes. Otro ejemplo, Pepsi, otro ejemplo, Gillette. Gillette es algo clásico. Tenemos afeitadoras de 2 hojas, 3 hojas, de una hoja que acarician, que hacen esto. Entonces, han hecho innovaciones incrementales que han permitido nuevamente capturar mercados y que les han permitido continuar evolucionando en el tiempo y adaptándose a las sociedades como han ido pasando. Pensamos que estamos en empresas de muchísimos años, de decenas de años, ¿sí? Ahora, nosotros, ustedes, mucha gente ha pasado por proceso de transformación digital. Apareció el concepto de transformación digital como una forma de traer innovación a las empresas, como una forma de transformar las empresas. Ahora, mucha gente se ha frustrado con los proyectos de transformación digital. ¿Por qué se han frustrado con los procesos de transformación? Porque al final de un esfuerzo muy grande, la ganancia de ese proyecto no era lo esperado. No tiene un impacto exponencial en la empresa, tiene un impacto incremental, tiene un impacto del 10% de mejora. ¿Y por qué sucedía eso? Quizás sucedía eso porque se pensaba que usando la tecnología exponencial como cloud, automáticamente el proyecto iba a ser de innovación exponencial. Y ahí aparece un factor muy importante en lo que nosotros tenemos que poner mucho foco en el día a día de con las empresas y en nuestra vida de cómo mejoramos, y es el pensamiento exponencial. O sea, el pensamiento exponencial es aquel que nos ayuda a crear innovación exponencial. Es aquel que nos hace pensar fuera de la caja. Es aquel que nos hace acelerar los tiempos. Es aquel que frente a un desafío lo toma y acelera la respuesta buscando elementos diferentes, la forma de pensar. Ese pensamiento, como decíamos muchas veces, de autos de box, alguna cosa por el estilo. Y entonces esto es muy importante, porque fíjense a la derecha del slide, yo tengo entre incremental y exponencial.
el modelo de pensamiento y la cultura corporativa. Y esos dos factores son claves, porque muchas veces también el proceso de transformación digital nosotros pensamos que por hacer el proyecto y usar cloud, automáticamente la cultura de la empresa va a cambiar. Y ese es un desafío. Cómo pienso el proyecto y cómo la cultura corporativa claramente impacta en el mismo. Por eso, acuérdense de esto. Una tecnología exponencial con un pensamiento incremental les va a dar innovación incremental. No es la tecnología el facilitador. Ahora, una tecnología exponencial con pensamiento exponencial probablemente tengan ideas 10x que hagan transformar totalmente la empresa. Y contándoles un poco de mi día a día, yo cuando entré a Google, uno de los desafíos que tengo cada año dentro de mis métricas es tener uno o dos proyectos 10x. O sea, yo continuamente estoy buscando cosas que hagan que Google Cloud dentro de América Latina haga cosas diferentes o que impacten al negocio o al negocio de Google. No hace falta de Google Cloud solamente. Entonces, dentro de la cultura, yo tengo el desafío de estar pensando exponencialmente de forma tal de traer ideas y a traer innovación exponencial dentro de nuestro día a día. Y eso es lo que yo les comentaba un poco de la cultura. Y aquí es donde yo les comparto que este momento de innovación, porque al fin de cuentas lo que está pasando alrededor de nosotros en la sociedad, con la pandemia, con el COVID-19, es algo que realmente nunca había pasado hace 20, 30, 40 años de un impacto tan fuerte en nuestra sociedad, en las reglas laborales, en la vida de las personas, en cómo es el estudio, en cómo hacemos esto. Entonces, tener ideas de innovación exponencial en este momento puede ser muy importante para los gobiernos, para las empresas, para los distintos elementos que son parte de una sociedad. Entonces, quiero reforzar de vuelta el concepto de exponencial y del pensamiento. Y eso genera una nueva forma de liderazgo. Y creo que miren aquí a la izquierda, el pensar exponencial es una nueva forma de liderazgo, establecer temas ambiciosos, metas ambiciosos, crear una visión, estar estudiando, usar la información. Normalmente la gente que tiene pensamiento exponencial usa mucho la información para tomar decisiones, usa mucho la información para pensar. Pero lo más interesante es el último punto que dice, celebrar los errores en el camino al éxito. Y esto es muy importante. Normalmente, si nosotros tomamos muchísimas empresas, el error es algo penalizado o algo no bien visto. Las personas tienen miedo a errar. Tienen miedo a errar porque las cataloga no dentro de las mejores o top performance. Y sin embargo, la experiencia de Google es totalmente diferente. Nosotros somos motivados a probar rápidamente, a errar y del error surgir. Todo el mundo se acuerda de los Google Glasses, de los anteojos que iban a ser la revolución, y cuando salieron al mercado nos dimos cuenta de que por ahí el producto no era exactamente para un público consumidor, sino que eran productos que podían ser usados más en empresas o más con una utilidad. Entonces, no se vio eso como un error y una falla, se vio como el primer paso hacia un camino que nos llevaba a una tecnología poder usar por las empresas. Entonces, hay que incorporar el error como parte de la cultura para poder realmente tener innovación exponencial. Y esto es un desafío muy grande, es un desafío enorme para muchísimas empresas, porque es cambiar mucho la cultura en la cual nosotros estamos trabajando. Y como ejemplo de crecimiento exponencial y de ideas, les quería comentar nuestro proyecto Loom. ¿Ok? Y fíjense lo siguiente. La idea del proyecto es llegar con Internet a lugares muy remotos, de forma tal de que poder llevar la Internet a gente que vive en el medio de la floresta amazónica o que vive en un desierto. ¿Y cuál sería la innovación incremental en este caso? ¿Qué les parece? Obviamente tirar fibra óptica, pero tirar fibra óptica puede ser algo totalmente inviable económicamente. Si yo tengo que ir en el medio de la floresta amazónica o tengo que ir en el medio de un desierto. Entonces, Google, un grupo de ingenieros, pensó cómo hacer eso de una forma diferente. Y lo que pensó es un grupo de balones que están contra la estratosfera y de forma tal que circulando por el mundo puedan ser repetidores de señales de señal de Internet. Entonces, fíjense que esas ideas son realmente ideas exponenciales y están dentro de la cultura. Y una cosa muy interesante aquí para compartirles es, nosotros tenemos el 10% de nuestro tiempo para invertir en proyectos, el 10% en cosas que le ayuden a Google. No hace falta que sea mi core de mi disfunción. Y la mayoría de los proyectos innovadores surgen de esos espacios. Surgen de espacios donde la gente está pensando diferente, donde la gente está pensando ideas, donde la gente está construyendo. No surgen de espacios de estoy
teniendo que tener una idea. Y esto es muy importante. Y esto es para compartirlo con ustedes, para crear este ambiente que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Ahora, otro de los puntos que yo les comenté ahí era que el momento nos pide innovar. Fíjense, cuando nosotros hablamos antes, hablamos de pensamiento exponencial y tecnología exponencial. Entonces, hasta ahora le dedicamos un poquito de tiempo de nuestra charla en hablar sobre el pensamiento exponencial, cómo construirlo, cómo son las formas de estructurar eso dentro de una empresa, el tiempo, el poder errar, el pensar fuera de la caja, el pensar en forma diferente a lo que uno está haciendo actualmente. Y creo que este momento a nivel mundial es un momento que genera esos espacios, porque quizás tenemos desafíos que no hemos tenido nunca, y lo vamos a ver con los ejemplos después, que no se han tenido nunca en los últimos 20, 30 años. Entonces, tanto para los gobiernos como para las empresas. Entonces, el momento nos pide innovar y para innovación dijimos que tengo que tener una tecnología exponencial. Y vamos a hablar un poquito de la tecnología exponencial de cloud. Y yo para no hablar de producto, lo que he hecho es agruparla en 4 conjuntos de temas que me parece que son importantes para resolver o que la tecnología puede ayudar a resolver. Y el primero tiene que ver con la colaboración y la productividad. ¿Okay? Que cuando hablamos de colaboración y productividad, y esto es un tema importante, nosotros nos aparece el tema de colaboración y con el COVID-19 pareciera que todo pasa por tener videoconferencias. Y realmente el tema de colaboración y productividad es mucho más profundo, tiene que ver mucho más con todo lo que tiene que ver con cómo mejorar los procesos alrededor de cuidar a las personas, alrededor de facilitar la comunicación de las personas, alrededor de acceder a las personas a la información que les permita hacer su trabajo. El tema de seguridad cambia totalmente la forma de trabajo con entornos colaborativos remotos de nuestro día a día, el tema de seguridad, pero cambia también cómo estructuro. Yo otra vez estamos hablando con una empresa en Latinoamérica que me dice, Eduardo, quiero que me digan cuál es la visión de ustedes futura del tema de colaboración y productividad. No quiero quedarme con solamente el concepto que puse video y puse a la gente por VPN y ya eso es suficiente. Y ahí hablamos de muchas cosas. Hablamos de conectividad remota, cómo se procesan grandes volúmenes de información, cómo hago para workstation de alta velocidad trabajar en forma remota, cómo hago yo para poder manejar claramente los sistemas legacy que no están preparados para ser trabajados en forma remota fácilmente, cómo hago para que yo conectarme en un mismo ambiente de forma tal de que la información fluya y los procesos se transformen. Entonces, cuando hablamos de colaboración y productividad, hay muchas herramientas en cloud que permiten fuertemente poder resolver los temas de colaboración y productividad. Y hoy en día creo que es el momento ideal para repensar mucho los procesos que nosotros estamos haciendo con herramientas que nosotros tenemos que vamos a ver después, que tienen que ver con este tema. Entonces, vamos al segundo tema. El segundo tema es el engagement digital. Y acá quiero comentarles algo interesante de mi visión. Cuando yo hablo de engagement digital o cuando se habla de engagement digital, muchas veces uno lo relaciona automáticamente a la empresa con el cliente. O sea, yo me voy al cliente y hablo con el cliente y ahí busco el engagement digital. Y esto que ha sido mucho en los últimos años. Pero yo lo veo el engagement digital como un concepto un poco mucho más amplio, en el sentido de es el engagement de una empresa con su ecosistema. Y cuando hablamos de una empresa con su ecosistema, estoy hablando de su cliente, estoy hablando de su proveedor, estoy hablando de sus procesos internos, estoy hablando de su empleado, de cómo se relaciona todo este mundo dentro del engagement digital, dentro de facilitar usando tecnologías cloud, el mejoramiento, la evolución de todo este tema que tiene que ver con la conectividad, con reunir las cosas que hacen falta para funcionar. Aquí en el ejemplo 1, por ejemplo, hablo de omnicanalidad para esperar una experiencia de compra. Ahora, cuando hablo de una experiencia de compra, la persona compró por e-commerce, ¿cómo les llega? Entonces ahí aparecen cosas totalmente nuevas, aparecen cosas de empresas que no habían nunca pensado en su última milla y que aparecen buscando el engagement digital, no solamente el proceso de compra vía e-commerce, sino cómo hago que yo, la persona después que compró en e-commerce, le llegue claramente a su domicilio en una forma clara, simple, en buenas condiciones lo que la persona compró. El otro tema de engagement es recomendaciones inteligentes, cómo hago más ese proceso de reconocer al cliente en un momento de mucho dinamismo.
Por ejemplo, yo, no sé, en mi casa yo siempre usaba el e-commerce, mi señora, mi hija, pero el uso que tiene estos últimos 4 meses, 5 meses, y la capacidad de ir comprando diferentes cosas ha sido una evolución gigantesca. Entonces, las empresas, el conocer claramente el cliente, el entender mejor, el usar mucho más la información para hacer diagnóstico de temas, se vuelve un elemento. Entonces, las herramientas de cloud relacionadas con el analítico, con la información, con el marketing, con todo lo que es ese tema de pensar y conocer bien al cliente se torna muy, muy importante. Otro tema importante en Game Digital son tus procesos. O sea, un banco para facilitar un proceso comercial, llevamos todo a digital, llevamos todo a escanear esas informaciones, llevamos todos los procesos ya totalmente digital. Automáticamente ese banco ganó muchísimo en productividad porque hizo un engagement de los empleados con la información en forma mucho más rápida, ágil y barata. Entonces, cuando hablamos de engagement digital, tiene que ser los procesos. Y después aparecen normalmente las herramientas de engagement cuando hablamos de cliente, marketing, customer loyalty y todo ese tipo de cosas. Esto es muy importante. Entonces, engagement digital tiene que ver con las herramientas que conectan la empresa con su ecosistema, el gobierno con su ecosistema. O sea, tiene que ver todas las conexiones que vos tenés dentro de tu estrategia de ejecución de tus procesos de negocios. ¿Sí? El tercer punto tiene que ver con las decisiones basadas en datos. Cada día más se escucha en el mercado lo que se llama Data Driven Companies. O sea, hoy en día, en los últimos años, el volumen de información capturado por las empresas se ha multiplicado por decenas de X, a través de sistemas no estructurados, a través de Internet, a través de sistemas métricas como el IoT, a través de la captura de información se ha vuelto algo cotidiano y el manejo y eso genera dos elementos muy importantes a tener en cuenta cuando uno construye las herramientas que necesita para hacerlo. Uno, la capacidad, el volumen de procesamiento. Las arquitecturas orientadas a manejar el volumen de procesamiento, a simplificar cómo capturar esa información y cómo almacenarla se vuelve súper importante. Y el segundo tema, tan importante como el primero, es mi capacidad de analizar esos datos. O sea, que yo junte millones de datos, terabytes, petabytes, y no consiga una velocidad de análisis de esa información alineada a la rapidez con que la sociedad se está moviendo en este momento, claramente es una barrera nuestra. Entonces, la tecnología, para tener decisiones basadas en datos, tiene que ser cómo la capturo, tiene que ser cómo la almaceno y la proceso con velocidades que realmente estén alineadas a lo que necesito. Y lo último, mis herramientas de análisis de información, mis herramientas de entendimiento. Ahí aparece inteligencia artificial, ahí aparece machine learning, ahí aparece conceptos como genoma del cliente, donde nosotros creamos vía inteligencia artificial perfiles y formas de entender al cliente, donde no se basa exclusivamente con la información que tiene históricamente dentro de la compañía, sino que se basa con lo que le pasa a la persona alrededor. Hoy en día la persona está muy conectada al mundo, entonces mejor las decisiones o el mejor entendimiento de ese cliente o de esa empresa, lo que fuese, no es solamente con su información histórica, sino con lo que está pasando. Entonces, decisiones basadas en datos es muy importante en el mundo actual, pero tiene tres desafíos: la captura, el procesamiento y la velocidad de procesamiento y la capacidad de análisis. Esos tres elementos hacen que las tecnologías que busquemos para esos lugares sean claramente las mejores para este sentido. Y el último punto tiene que ver un poquitito con los procesos de optimización. Ahí aparece aquí algo que por ahí ya es más conocido, que tiene que ver con cómo yo optimizo mis arquitecturas de datos, cómo yo modernizo las plataformas tecnológicas que la empresa utiliza, cómo yo cada día más integro con los ecosistemas. Hoy en día algo que está apareciendo muy fuerte es el Open Banking, es la conectividad, la capacidad que cada banco tiene que tener para conectarse con los demás, para tener plataformas más abiertas, para poder conectar al cliente y poder entender y poder ver a través de distintas plataformas. Entonces, la integración como un proceso de optimización pasa a ser algo fundamental. La reducción de costos también es fundamental, pero la otra vez estaba con un CEO de una compañía y me dijo, le llevamos un proyecto de reducir 25% de sus costos de plataforma. Y él me dijo, Eduardo, yo te agradezco muchísimo, pero en este momento necesito que me traigas tu inteligencia para poder
capturar a los clientes se me fueron durante el COVID-19. Entonces, fíjense qué interesante cómo cambia el pensamiento. Si por ahí un año antes yo le llevaba ese proyecto a ese presidente y me ha dicho, excelente, vamos adelante. Ahora me dice, ok, déjamelo en el parking lot, porque ahora lo que más prefiero es que me ayudes a entender con inteligencia, con datos, con información, cómo capturo a los clientes que se han ido en este COVID-19. Fíjense cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 6 meses, que nos hace pensar diferente mismo a los presidentes de empresa, ¿sí? Solamente para compartir con ustedes, pues yo no sé si todo el mundo conoce, durante los últimos 2 años creo que Google Cloud ha hecho un esfuerzo enorme en su posición en el mercado de enterprise, en su posición de mercado, y yo les quería mostrar aquí cómo estamos estructurados y la cantidad de productos que tiene Google. Cuando hablamos de cloud, no existe un producto cloud, lo que existe es una forma de entrega de tecnología donde hay diferentes productos. Nosotros tenemos productos para todo lo que es colaboración, para todo lo que es mobile, el tema de integración muy fuerte, ahí está APG para todo lo que es Open Banking, el desarrollo de plataformas, lo que nosotros estamos hablando de analíticos y la infraestructura como servicio. Y por encima de eso, nosotros en Google Cloud hemos desarrollado la tecnología agrupándola para tener soluciones de industria. Inteligencia artificial en proceso de retail, inteligencia artificial en generación de ofertas, inteligencia artificial en un montón de otros temas de otras industrias. Telemedicina, herramientas para ayudar en telemedicina. O sea, nosotros tenemos nuestro portfolio en productos agrupados por solución y a su vez por industria en cómo impactamos en los procesos de negocio de industria. Y esto ha sido una forma de mostrar un poquitito cuáles son las herramientas de tecnología exponencial. Y después, durante los últimos 2 años y medio, también, esto es muy importante, quiero que ustedes lo sepan, no sé si todo el mundo lo sabía, nosotros trabajamos los últimos 2 años en que nuestros productos sean de top de línea, o sea, nuestros productos sean realmente reconocidos como productos de primera línea. Y acá les quería comentar y compartir un poquitito tanto la visión del Gartner como la visión de Forrester de cuál es la percepción del mercado de los grandes analistas sobre nuestros productos, sobre nuestras capacidades. Somos visionarios en un montón de productos. Creo que Google Cloud hoy en día ha hecho un salto muy fuerte en los últimos 2 años en todo este tema de tener productos que ayuden a las empresas en la transformación digital. ¿Sí? Cerrando la segunda etapa, vamos a la tercera. Y esto es el ejemplo de realizaciones. ¿Qué quiero decir con ejemplo de realizaciones? Miren, yo me senté en mi casa también el 24 de marzo, después de 25 años de estar corriendo por Latinoamérica en posiciones regionales, viajando, subiendo y bajando de aviones, contacto con la gente continuo, con mi gente, con clientes, con lo que fuese. Y me senté el 14 de marzo, aquí y dije, ¿qué va a ser de mi vida? Y ahí, obviamente, pensamiento, cómo me relaciono de vuelta con los clientes, cómo busco alternativas. Y eso me permitió, de alguna forma, generar una forma de conexión con C-Levels y tuve más de 85 reuniones con C-Level, charlando sobre discusiones sobre desafíos de negocio, qué cosas estaban haciendo diferentes, innovación. Y también aprovechamos en Brasil hacer una pequeña encuesta con otros más 50 CEOs, a ver cuáles eran los elementos que eran más importantes en ese momento, cómo la tecnología podía ayudar no solo a las empresas, sino también a las personas, ¿sí? Y ahí yo lo agrupé ahora en dos. Lo agrupé en el primero, que tiene que ver con acelerar los modelos actuales. ¿Qué me dijeron los CEOs en esa encuesta, en esas charlas que tenemos? Yo hoy necesito que la tecnología me ayude a acelerar los modelos actuales de negocio, pero lo más importante, aprovechando los assets que tengo, o sea, aprovechando la base de clientes o aprovechando los procesos que ya he estructurado durante muchos años. Entonces, ¿cómo acelero los modelos de negocios usando los assets que nosotros tenemos aquí? Y ahí entonces les comparto algunos ejemplos en Latinoamérica, un retail de México, que los ayudamos a hacer todos los pagos que fuesen digitales para evitar no solamente que la gente ya no iba por ahí a los negocios, sino para evitar el contacto en los negocios, reduciendo la posibilidad de contagios. Algo muy importante. Entonces, transformación de los medios de pago a digital. Hasta hace 5 meses por ahí no era pensado, porque los métodos de pago ya existían. Hubo que rearmar métodos de pago. ¿Cómo hago para el cliente ofrecerle lo mejor en su circunstancia actual? Porque cada persona hoy en día ya no es un grupo de gente que la ubico por la edad o por algo. Las personas viven en su casa, trabajan en su casa o no.
tienen entornos totalmente diferentes. Entonces, el conocimiento del cliente fue algo, y la base de clientes pasa a ser un asset fundamental. Desarrollar tecnologías que permitan hacer claramente diagnósticos de cuáles son las mejores ofertas, qué necesita el cliente, pasa a ser algo importantísimo en un mercado retail. Y tenemos muchísimos ejemplos en plena Latinoamérica. Otro elemento importante, estaba con el presidente de una empresa de zapatos de Latinoamérica y un poco le pregunté, ¿no es cierto?, cómo había llevado las cosas y todo. Y él me dijo, mira, gordo, no sé, cuando surgió todo el tema de la pandemia y el trabajo de casa y cerraron los shopping, los negocios, yo me quedé sin canales de venta. O sea, yo vendía zapatos muy exitosamente y dejé de vender zapatos. Entonces ahí tuve que tener una idea exponencial, tuve que pensar fuera de la caja y abrí un canal de e-commerce, pero un e-commerce quizás no súper elaborado porque tampoco había tiempo. Entonces hice un web, usó WhatsApp, usó distintas herramientas simples pero que le permitieron ágilmente conectarse. Y esa idea diferente de usar herramientas simples, pero que para él era un salto cuántico, es muy interesante, lo convirtió en que hoy en día el 50% de su negocio, aunque los negocios han abierto en el país donde está, sigue siendo online. El 50% del negocio sigue siendo a través de claramente los canales de e-commerce. Otro caso son las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones donde su rol se ha vuelto también de ayuda a la sociedad. Entonces, dedican muchísimos esfuerzos a analizar los clientes, ver cómo le hacen ofertas que puedan reducir sus costos, ofertas que puedan tener una mejor atención de mucho más personalizadas, es otro tema. Otro cliente que me dijo, mira, tengo que acelerar mi modelo, es la última milla. Entonces, ese cliente estaba acelerando su modelo de negocio buscando cómo resolver la última milla. Tema interesante. El otro punto que también los presidentes de empresas me han comentado es, bueno, ¿cómo genero nuevos modelos de negocio? ¿Cómo creo cosas diferentes sobre activos actuales? Bueno, un gran retail digital, lo que nosotros lo ayudamos fue a crear una estrategia de, usando nuestra tecnología de todo lo que sea análisis de información. Él, cuando lanza una oferta, va en línea automáticamente entendiendo cómo esa oferta está avanzando y si la oferta no va bien, la va cambiando online y va ajustándola para otros clientes. Entonces, una forma de trabajo totalmente diferente a lo que venía haciendo antes, donde creaba una oferta y se la pasaba a 15.000, 20.000, 1.000.000 de clientes. Ahora era la construcción en línea de esa oferta. Un nuevo modelo de negocios totalmente diferente a lo que él hacía antes. No fue ni siquiera una evolución. Otra cosa puede ser, por ejemplo, una empresa, nosotros de referencia en Brasil, a Portal Telemedicina, donde esa empresa creó un modelo de telemedicina en Brasil donde no existía, la telemedicina no estaba aprobada por el gobierno, ahora ya está aprobado, en muchos países de Latinoamérica sucede eso, y entonces vía IoT consigue llegar a lugares inhóspitos. Ustedes tienen que pensar en Brasil, a veces para llegar a un pueblo hay que ir de barco, más de auto, y eso realmente para el diagnóstico de enfermedades de las personas se vuelve muy complejo. Esta empresa, usando IoT, creó un modelo de negocios de apoyar a los médicos remotos, o de lugares remotos, ayudarlos en el diagnóstico, fácilmente y rápidamente. Entonces, lo que hizo fue buscar IoT para la captura de información, lo que hizo fue la capacidad de procesamiento que nosotros le conseguimos dar a través de nuestros productos, hizo que pudiese analizar 500.000 diagnósticos en 5 o 6 segundos, de forma tal de que su capacidad de hacer un diagnóstico rápidamente en base a la información que capturaba remota pasó de 65 a 95% de exactitud, cosa que eso aceleró muchísimo la capacidad de ayudar a los médicos remotos, porque no era posible decir, bueno, en 2 días te voy a dar el diagnóstico. Tenemos un caso muy importante, lo vamos a ver un poquito más en detalle aquí en Chile, con Red Salud, cómo la tecnología Google realmente hizo algo totalmente innovador, y como esto tenemos muchos casos. Entonces aquí otro pensamiento de los CEO fue cómo yo hago para crear nuevos modelos de negocio usando la tecnología. Y en esta parte final, un poquitito me gustaría compartir con ustedes es cómo nosotros vemos ayudando en este momento. Cómo nosotros vemos ayudando en este momento y usando un poco de nuestra
nuestros pensamientos de innovación y todo ese tipo de cosas. Y una de las cosas que también esos presidentes en los cuales charlé, hice la encuesta, me dijeron que la tecnología tenía que ayudar un poco en la sociedad o tenía que ayudar un poco a las personas también. Y un poco la pregunta yo le hice, bueno, hablando de cambios culturales, ¿cómo ustedes piensan que pueden ayudar al cambio cultural de la empresa? Esto que hablábamos antes del pensamiento totalmente estratégico, diferente, de pensar exponencialmente, y eso tiene que ver con la diversidad. Y esto es muy importante. Nosotros somos una empresa súper focalizada en que la diversidad se respete, se cumpla, estamos siempre, pero creo que es algo muy importante para las empresas pensar lo siguiente. La forma de crear ideas diferentes, la forma de trabajar esas ideas en forma diferente, claramente tiene que ver con juntar gente que tenga ideas diferentes, tenga forma de pensar por un tema cultural, por un tema lo que fuese, realmente hacerlo. Y nosotros creo que esta es una recomendación muy fuerte, una conclusión clara de los CEOs, en la cual nosotros, yo como Google creo fervientemente, es la diversidad en la empresa ayuda a tener ideas diferentes, a analizar las cosas de diferentes puntos de vista, de forma tal de poder cada día más crear una cultura de innovación dentro de la empresa, crear talentos nuevos, buscar talentos diferentes. Entonces, muy fuerte mi idea es, en ayudar en la transformación tiene que ver cómo ayudamos es impulsando fuertemente la diversidad para tener mucha más gente opinando, dando ideas y mirando las cosas de otro punto de vista. Otra forma de ayudar, creo, en este momento es, yo cuando entré en Google hace un año y poco, uno de mis sueños es cómo nosotros como empresa retornamos a las sociedades, cómo ayudamos. Nosotros estamos en este momento con un momento de crecimiento muy fuerte, generando mucha necesidad de gente que conozca Google o conozca de tecnología. Hay un gap muy fuerte de gente que conozca tecnología en el mercado. Nosotros analizamos, es casi en Brasil es el 50% de lo que necesitamos es la gente que sale de universidades. Entonces yo pienso, bueno, ¿por qué no será que tenemos hoy en día que una persona no puede salir de la escuela secundaria y poder de alguna forma tener lo básico de tecnología? Permita trabajar, me permita conseguir un trabajo mucho mejor. Y nosotros creamos un proyecto de capacitación orientado a las comunidades, a las minorías, a la gente con bajos recursos, a la gente de color, buscando diversidad para el futuro. Porque para tener diversidad ahora tenemos que tener diversidad creada, gente que esté hoy en día estudiando. Entonces hicimos un proyecto donde entrenamos 50 chicos que salen de la escuela secundaria, donde no tienen ni siquiera para pagar el almuerzo, le pagamos el almuerzo, lo estructuramos, fue un éxito, fue el primero que hicimos, hasta ahora fue el único, pues justo fue la semana anterior a que en Brasil se decretase el tema de el Work for Home y empezasen las restricciones. Nosotros replanteamos estos 5 meses cómo hacerlo remoto y eso nos está beneficiando en el sentido que ya en Brasil en 3 regiones lo vamos a volver y ahora en América Latina a partir de octubre probablemente lo vamos a traer a distintos países y espero que también podamos traer esta idea del proyecto social nuestro para entrenar jóvenes de bajos recursos, de comunidades que salen de la escuela secundaria también a Chile. Y eso es una meta nuestra con Manfred, que es el country leader, para traer a Chile en este segundo semestre. El próximo punto era el caso de Red Salud, y yo creo que es un ejemplo espectacular y realmente de una empresa chilena en la cual trabajando juntos hemos creado y usado fuertísimo las tecnologías en forma innovadora, tecnologías de Google. Ellos lo que han hecho es como a través de juntando 1500 radiografías o rayos X anónimos, poder entender y hacer un diagnóstico rápido de cuáles son las características de esos rayos X que permiten entender qué personas tienen o no tienen COVID-19. Y con eso lo que han hecho es una capacidad de análisis de forma tal que cuando llega un rayo X ahora, después de haber puesto inteligencia artificial y después de haber hecho este trabajo con Red Salud, ellos tienen la capacidad de diagnóstico y fíjense, importantísimo, con precisión del 80 al 90%. O sea, realmente una cosa fantástica. Felicito realmente a Red Salud, una parcería muy fuerte, un partnership muy fuerte que hemos hecho juntos, muy fuerte uso de distintos productos nuestros de Suite, pero especialmente el tema de inteligencia artificial para el tema del diagnóstico. Otra cosa, cómo ayudar participando. Aquí vemos distintos proveedores, Microsoft, IBM, Oracle, Google. Es muy importante en las discusiones del país participar. En las discusiones que sean transformacionales de un país,
para su tecnología, para el futuro, y en este caso para el tema de inteligencia artificial, nosotros participamos, consideramos muy importante compartir toda la experiencia de Google. Google es el que más invierte en inteligencia artificial en el mundo, alrededor de como empresa, por lo tanto, nos interesa ayudar participando, y esto es algo muy importante. Y como parte final, creo que lo comunicamos, también creo que ayudar implica hacer inversiones. Nosotros anunciamos un nuevo, nos llamamos Region, es el centro de datos de Google Cloud, que va a estar basado en Santiago. Vamos a estar probablemente durante el año que viene ya disponible. Eso es la apuesta que hacemos con Chile, con Santiago, de tener el centro de procesamiento, primero, para los clientes chilenos, que puedan rápidamente, sin latencia, altos volúmenes, sin restricciones, tener la información en Chile y generar realmente una alternativa de procesamiento que permita optimización de costos y nuevas tecnologías aplicadas al negocio. Y luego después lo hemos visto como también un apoyo al cono sur nuestro, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, como un centro de procesamiento que va a dar servicios también a otros países de Latinoamérica. Entonces, también cómo ayudar es haciendo inversiones en los países, y en este caso creo que hemos hecho una cosa muy buena para Chile y que vamos a estar disponibilizando para fin de año que viene. ¿Sí? Bueno, y cerrando, quería agradecer, realmente creo que ha sido una oportunidad, agradecer a País Digital por la oportunidad de compartir estos conceptos. Creo que es algo muy interesante, estamos en un momento diferente, en un momento donde lo que ha pasado nos está desafiando continuamente a pensar diferente, a hacer diferente, a buscar soluciones, pensar en la gente, pensar en cómo ayudar a la gente, pensar en cómo hacer que la gente lleve mucho mejor este momento, aquellos que no tienen más recursos o menos recursos. Entonces, quedo a disposición de todos, Google Cloud América Latina, Google Cloud Chile, para contactarlos, el que quiera charlar con nosotros, ver qué otros proyectos, ver alguna de estas experiencias que puedan ser aplicadas, quedamos a disposición. Muchísimas gracias y que tengan un lindo evento.